Buenas noches, en esta ocasión hablaremos un poco del cognitivismo. Tenemos un invitado muy especial que sabe mucho acerca de este tema. Les presento al psicólogo Gilberto López. Buenas noches. Sí, buenas noches, señor Gilberto. Cuéntanos un poco acerca de usted. Soy Gilberto López Osorio, soy psicólogo y ejerzo en la área clínica, en la Clínica Renovador de Villavicencio. Allí tenemos bastante experiencia en rehabilitación de pacientes consumidores de spa y manejamos todos los pacientes crónicos y agudos, reduciendo los síntomas psicóticos de todos los trastornos mentales, aparte de mi experiencia profesional y consulta privada. ¿Cuáles son las características del cognitivismo? Bueno, la principal característica del cognitivismo como enfoque es el aprendizaje a partir de la experiencia. Es decir, el aprendizaje se convierte en una representación de la realidad. De ahí que sea tan importante descubrir la realidad de manera que tales representaciones del mundo se almacenan y se recuperan desde la memoria y hacia afuera. Bueno, el cognitivismo tiene otras características que lo sitúan en un lugar muy importante, como son las etapas cognitivas planteadas por Jean Piaget, la combinación de experiencias. Sin combinación de experiencias no hay un nuevo aprendizaje, etc. Pero básicamente es el aprendizaje por medio de la interacción con la realidad. La otra pregunta es un poco inquietante como para mí, digamos, entonces, ¿por qué el cognitivismo se plantea la información que se recibe por medio de los sentidos? Es obvio para el cognitivismo que entre el estímulo externo y la respuesta interna están mediando los 5 sentidos físicos, que realmente no son 5 sentidos. Es decir, los sentidos físicos hacen parte del proceso de interacción del sujeto con la realidad. Por lo tanto, el sujeto no podría entender completamente la realidad sin el uso de los receptores, que son los 5 sentidos. Porque tenemos entendido que aparte de los 5 sentidos, pues existen muchos más. Hoy en día el cognitivismo, ¿en dónde se aplica? Titularmente, el cognitivismo, por su fuerte postulado acerca del aprendizaje como acusación de la realidad, se aplica en el aula, especialmente en la área educativa, pero también con especial énfasis en la psicología construccionista y en la psicología clínica, ya que mantiene su postulado de que la forma en que el sujeto construye el conocimiento es a partir de cómo lo capte, lo procese. La siguiente pregunta es, bueno, de acuerdo a la historia, primero surgió el conductismo. Entonces, ¿por qué se crea, por qué fue a raíz de eso, por qué se crea una nueva escuela, en este caso que es el cognitivismo? ¿Por qué se creó? A ver, el cognitivismo surgió debido a los múltiples intereses y al cambio en la intención investigativa de muchos autores. Entonces, el señor Boone del conductismo, ellos negaban la existencia de la mente y sus procesos. Así que inspirada, digamos, la psicología en áreas como la informática, empezaron a preocuparse por la forma en que la mente puede, similar a las computadoras, procesar la información que va obteniendo del medio ambiente. ¿Por qué el cognitivismo considera el individuo como un ser activo y constructor de su propio conocimiento? Claro, porque el cognitivismo considera al ser humano no solo como un reactor, como alguien que responde a unos estímulos, sino como alguien que a través de esos estímulos y procesados construye su propia realidad, que esa era una de las fallas del conductismo y por eso empezó a flaquear. El cognitivismo viene a decirnos que la realidad se construye a partir de lo que capto, proceso y emito respuesta, y ahí construyo mi concepto de la realidad. Según su criterio profesional y analítico, ¿en qué puede decirse que está basada la teoría de las inteligencias múltiples expuestas por Howard Gardner? Claro, puede decirse que la teoría de inteligencias múltiples de Gardner está basada en una concepción mental que este autor hace
en donde plantea que la inteligencia del sujeto no está definida para una sola circunstancia o objeto, sino que él ve la inteligencia como un conjunto de inteligencias diversas que se interrelacionan entre sí y que esas inteligencias pueden y deben resolver muchos problemas, pero según la cultura en la que el sujeto se encuentra inmersa, y hay múltiples. Hay algo como un enigma o pues haya sido como un poco demostrado, pero quisiera saber, ¿usted qué piensa al respecto? Que dicen que las personas procesan la información de la misma manera que una computadora lo hace. Esta es una idea bastante cierta, sobre todo si tomamos en cuenta que muchas de las ideas teóricas en psicología se han originado desde otras disciplinas como la informática, la cibernética, las matemáticas, ya que el desarrollo de las computadoras digitales ha producido una especie de forma de pensar muy poderosa sobre los mecanismos por los cuales la información puede ser procesada. La siguiente pregunta es, Jean Piaget afirmaba que en el desarrollo mental, desde el que se nace hasta que se llega a la edad adulta, es progresiva. Va de mayor a menor y luego de esto rige el desarrollo de la inteligencia. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? Sí, desde luego quienes hemos ahondado en el cognitivismo sabemos que esto es muy cierto, sobre todo si tenemos en cuenta que la inteligencia se construye no de manera aislada o por fases tan aisladas, sino de manera progresiva y continua, desde mecanismos perceptivos hasta que el cerebro va elaborando categorías más complejas y capacidades de razonamiento mucho más elaboradas. Ya finalizando con nuestras preguntas, para usted, ¿cuál es la importancia del cognitivismo? Bueno, yo veo la importancia principal del cognitivismo en su objeto de estudio, como es la estructura mental en su construcción de la realidad, básicamente. Entonces damos finalizada esta sesión. Le damos muchas gracias al psicólogo Gilberto López por aceptar la invitación y por compartirnos un poco de su vida y todo lo relacionado con las preguntas que les hicimos. Muchas gracias. Bueno, para mí ha sido un placer compartir en nuestro campo profesional y en este espacio tan importante como es la adquisición del conocimiento. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias.